en Salud de la Universidad del Rosario. Se ha desempeñado en diferentes roles en la Fundación Santa Fe de Bogotá, ha sido enfermera clínica desde los años 2001 al 2006 en las áreas de hospitalización y unidad de cuidados intensivos de adultos. Ha sido coordinadora de enfermería de los servicios de hospitalización y de los servicios quirúrgicos durante 9 años, cargo en el cual era responsable de garantizar el adecuado funcionamiento de las áreas acorde con los estándares de calidad y seguridad definidos para la atención de los pacientes, y ha sido docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, subdirectora de Enfermería del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá entre 2015 y 2016 y responsable de garantizar la gestión eficiente y eficaz de los recursos de enfermería para la entrega y el cuidado seguro, oportuno y humanizado al paciente y su familia. Sandra, bienvenida. Claudia Marcela Velázquez Jiménez, presidenta de la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería y directora del programa de enfermería de la UDCA, enfermera de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en psicología de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en filosofía de la ciencia de la Universidad del Bosque. Actualmente representante de ACOFAEN al Consejo Técnico Nacional de Enfermería y presidenta y directora del programa de enfermería de UDCA. En el sector de la educación superior se ha desempeñado como asesora en el diseño y evaluación curricular e investigación tanto en pregrado como en posgrado, asesora en procesos de autoevaluación con fines de acreditación y o renovación del registro calificado de pregrado y posgrado, y actualmente es par evaluador del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, SACES. Bienvenida. Karen Haller es vicepresidenta y enfermera de Asuntos Clínicos del Johns Hopkins Institute. Karen es vicepresidenta de enfermería, enfermera registrada de asuntos clínicos del Johns Hopkins, siendo así la responsable de estándares de enfermería y de calidad clínica. La enfermera Haller es máster en enfermería y doctora de la Universidad de Michigan y tiene maestría en salud pública de la Escuela de Salud Pública de la misma universidad. Adicionalmente, completó el programa de becarios en gerencia para enfermeras ejecutivas en el Watson School de la Universidad de Pensilvania. La enfermera Haller hace parte de la Academia Americana de Enfermeras desde el año de 1991. Ellas van a tener un conversatorio dirigido por Sandra Cortés. Recordarles que las memorias de este congreso las van a tener a partir de la segunda semana de junio en sus correos electrónicos que han dejado registrados. Buenas tardes, nuevamente un privilegio generar un espacio para conversar con expertos sobre la enfermería, para seguir imaginando, como hemos conversado estos días, sobre cuál sería ese real futuro, a dónde queremos ver la enfermería de este país. Hemos invitado hoy a Karen Haller y a Claudia Marcela, dos grandes de la enfermería, una claramente en la enfermería norteamericana y la otra una gran representante de la enfermería en Colombia, donde queremos explorar las dimensiones de desarrollo, posibilidades, oportunidades o retos que tiene la enfermería en este país. La forma en la que vamos a manejar esta sesión, Karen y Claudia realizarán una presentación no mayor a 7 minutos y luego tendremos un espacio para preguntas, y la intención aquí es invitarlos a todos a proponer, a soñar, a imaginar y a unirnos por este nuevo futuro que podemos construir para la enfermería. Quiero dar la bienvenida a Karen Haller, quien desde una gran mirada global nos va a compartir su experiencia y conocimientos acerca de la profesión de enfermería. So yesterday, for those of you who attended
Aquellos de ustedes que estaban en la sesión de enfermería, nos enfocamos en el liderazgo dentro del hospital y cómo se construye ese liderazgo y cómo se generan cambios. El día de hoy, en la tarde de hoy, vamos a enfocarnos en algo fuera de los hospitales, cómo influenciamos las políticas, prácticas y regulaciones en un país. Bueno, voy a iniciar hablando acerca de este informe. Este informe fue escrito en Estados Unidos en el 2011. El Congreso le dio al Instituto de Medicina, y quiero enfatizar ese trabajo, medicina, le dio dinero para llevar a cabo un estudio acerca de cuál debía ser el futuro de la enfermería. Como ustedes se pueden imaginar, las enfermeras no estaban muy complacidas acerca de que la medicina se llevara el dinero para hacer un estudio en enfermería. Cuando este reporte salió en el 2011, la verdad es que fue muy visionario, y si ustedes piensan la sesión de apertura acerca de crear una visión dinámica para el futuro, este informe estaba basado en la evidencia. Y lo que yo diría ahora es que es más visionario que si enfermería hubiera escrito el reporte. Por tanto, quiero iniciarles lo que es el seguimiento de este informe y lo que vamos a hacer al respecto. Bueno, la verdad es que esto identifica los desafíos que tenemos ahora en los Estados Unidos, pero si escucharon a Margaret Wilson de United Healthcare, estos desafíos son universales, son globales e incluyen la fragmentación de la atención en salud, que es la falta de integración entre los proveedores que no están coordinados a lo largo del continuo de la atención. Se compensa el volumen y no el valor, y que tenemos menor calidad y más costos. Nosotros tenemos disparidad en la atención en salud en los Estados Unidos. Las minorías raciales y étnicas tienen menos procedimientos, la atención es más deficiente y fallecen más jóvenes. Nosotros tenemos una población que está cada vez más enferma, más envejecida. Las expectativas de vida han crecido en los Estados Unidos y a nivel global. Los baby boomers, aquellos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, están envejeciendo, están viviendo mucho más y están viviendo con enfermedades crónicas, las cuales necesitan un manejo. Hay escasez de atención primaria. Las ciudades rurales y de bajos ingresos se ven muy afectadas y hay menos médicos que están trabajando en atención primaria. Bueno, todo eso genera mayor nivel de costos. Por tanto, cuando salió este informe, decía que la atención de los pacientes, centrar el paciente de alta calidad, requeriría una transformación de lo que es el sistema de prestación de servicios, y durante el reporte se generó un grupo para que fuera el planeador de las acciones para este informe, y ellos iniciaron lo que se llamaba una campaña para la acción, y decía que todos los americanos van a tener acceso a atención central al paciente de alta calidad en un sistema de atención en salud donde las enfermeras contribuyen como socios esenciales para lograr el éxito. Por tanto, ¿cuáles son los pasos para la acción en esta campaña? Bueno, el primero es la educación, y voy a hablar acerca de eso en un momento. También la práctica, la colaboración, el liderazgo y también datos. Y yo quiero enfatizar que en Colombia yo conozco que muchos de ustedes están trabajando en enfermería actualmente, que es en Nursing Now, que es otra campaña. La educación y liderazgo son dos de los componentes vitales de esa campaña. La campaña Nursing Now empezó hace 3 años y tiene una fecha límite de 2020 para alcanzar sus metas. El esfuerzo inició en el 2011, pero tiene la misma fecha límite, que es 2020, para poder alcanzar sus metas. Por tanto, quiero hablarles brevemente acerca de cada uno de estos pasos.
En educación, el informe dice que tenemos que incrementar el porcentaje de nuestras enfermeras que tienen diplomas en enfermería en un 80%. Para el 2020 nosotros tenemos que duplicar el número de enfermeras con doctorados. También necesitamos implementar los programas de residencia de enfermería. La idea aquí es que cuando se gradúe un médico cuando un médico se gradúa ya no está listo. Ellos ingresan a una residencia durante 3 a 5 años para poder hacerlos competentes como en su práctica. Cuando usted se gradúa de enfermería no hay residencia. Usted va directo de ser un estudiante a ser una practicante, y este informe considera que debe haber algún tipo de desarrollo de programas de residencia en enfermería, no de 3 a 5 años, pero de pronto sí 6 meses o de pronto un año. Y después también pide que la enfermería promueva lo que es un aprendizaje a lo largo de toda la vida, educación continua. Y la idea es que por eso es porque hubo investigación que decía que había una asociación entre el nivel educativo de las enfermeras y los desenlaces de los pacientes. La práctica, el informe decía que todos los practicantes deben practicar todo lo que puedan en su capacidad de educación y entrenamiento. Nosotros decimos hacer lo máximo que puedan. Los médicos no deben estar haciendo el trabajo que pueden hacer las enfermeras bajo su licencia y dentro de su educación. Las enfermeras no deben hacer trabajo que puede hacer personal sin ningún tipo de licencia para el apoyo del paciente. Por tanto, la atención óptima requiere que todos los profesionales de la salud trabajen en modelos, y nosotros escuchamos eso en la sesión, en los modelos de prestación de servicios, y que los modelos de atención maximicen el tiempo, lo que se pasa y sus roles y responsabilidades hacia los pacientes. Entonces, ¿cuál fue la evidencia de todo esto? Nosotros tenemos un rol en los Estados Unidos que se llama enfermeras con práctica avanzada, y ustedes también. Entonces, estas enfermeras tienen 3 categorías, que son las comadronas anestesiólogas y también enfermeras de práctica avanzada que tienen la capacidad de ver pacientes de manera independiente, diagnosticarlos, solicitar laboratorios, escribir fórmulas y tratar a los pacientes. Bueno, entonces vemos que hay mucha investigación que se ha hecho sobre el tema. Este rol de práctica avanzada inició en los 70, donde no había suficientes practicantes, especialmente en neonatología, a medida que se desarrollaban las UCI neonatales. Por tanto, ellos iniciaban y después en neonatología, después iban a cirugía, y ahora también están en atención primaria. Y el estudio demuestra que la atención es mejor que la atención es la idea es que funciona mejor cuando es el médico el que presta atención primaria en vez de la enfermera, y quiero mostrarles cómo se hicieron esos estudios. Esto es un mapa de los Estados Unidos. Cuando hablamos de atención en salud, no tenemos un gobierno, tenemos 50 gobiernos. Algunas veces yo pienso que esto es un problema que sería más fácil de cambiar un gobierno y sus regulaciones, pero a veces es una ventaja porque los estados que son más progresivos pueden ir y permitirnos evaluar los modelos. Por tanto, aquí en estos estados que están está en estos colores lavanda, que los permite que las enfermeras practiquen sin ningún tipo de supervisión adicional. Son independientes, ellos ven pacientes, ellos ya los diagnostican, ellos escriben las fórmulas, los laboratorios y hacen el seguimiento. Ustedes van a ver que la mayoría de estos estados morados son estados rurales en los Estados Unidos. Es Montana y Idaho, Wyoming, estados que tienen áreas rurales grandes y tienen muy pocos médicos disponibles para tratar a estos pacientes. Ahora, los estados azul claro son aquellos que permiten que se haga todo menos prescribir. El formular tiene que ser hecho bajo la licencia de un médico.
Y bueno, y en las azules son los más restrictivos. Los azules claros no permiten que la enfermera haya ningún tipo de seguimiento o tratamiento que su licencia le puede permitir hacer en otro estado. Así que ahora haber un experimento natural. ¿Será que los desenlaces en los resultados morados son mejores o peores que los que están en azul claro? ¿Y será que les va mejor a los que están en azul oscuro? Y la respuesta para todo esto, en múltiples estudios, incluyendo un estudio que se hizo por la Oficina de Evaluación Tecnológica, que es una oficina gubernamental, mostraba que la atención que ofrecen estas enfermeras no es mejor, pero es equivalente. Por tanto, nosotros hemos avanzado, ya han habido 2 reportes de Cochrane sobre toda la investigación publicada apoyando el hecho de que estas enfermeras que tienen roles de práctica avanzada ofrecen una atención equivalente en atención primaria, ya sea a nivel de adultos o de pediatría. ¿Hubo algún debate sobre si el público de Estados Unidos podría aceptar al personal de enfermería? ¿Será que la gente que tiene dinero y un seguro irían donde un profesional de enfermería? Pero lo que hemos visto con el tiempo, y les voy a dar un ejemplo de que si es un viernes en la noche y son las 10 de la noche, y usted puede conducir o puede caminar a un almacén, a una tienda, ya sea un Target, Walmart, diferentes almacenes de Estados Unidos tienen una enfermera en el almacén y esta enfermera lo consulta. Por ejemplo, si usted tiene una otitis, un viernes a las 10 de la noche, usted le duele, no puede dormir y la enfermera lo revisa por $10, le cobra. Y después escribe la fórmula que usted necesita para su antibiótico. Y por cierto, la farmacia está al lado de donde está la enfermera que le vende el medicamento. Y mientras está allí, con su oído, usted se recuerda que tiene que comprar leche para los niños y que también debe comprar cereal para la mañana. Y usted puede ver un libro de colores que al niño le gusta. Y bueno, también necesitan crayolas. Y para cuando se ha ido, se gastó $100 en otros productos en el almacén. Y por eso es que el modelo de negocio funciona. Bueno, ahora voy a continuar al tema de la colaboración. Aquí se habla de tener un sistema de salud colaborativo que sea centrado en el paciente y que genera que haya entrenamiento profesional y práctica a nivel interprofesional. Y lo último, y lo penúltimo, la acción es el liderazgo. El reporte dice que las enfermeras tienen importantes puntos de vista para el manejo y la discusión de políticas. Me gusta enfatizar la palabra política porque el movimiento de enfermería también habla de políticas hoy en día y que necesitamos preparar más enfermeras para ayudar a liderar mejoras en las políticas de atención en salud y también ayudar en calidad, seguridad, acceso y valor. Bueno, los datos sobre el liderazgo provienen más que todo de estudios. Un estudio de 1.500 líderes de opinión en Estados Unidos que decía que las enfermeras deberían tener mayor influencia para reducir los errores médicos, para incrementar la calidad de la atención y promoción del bienestar, y que las enfermeras deben tener más impacto en la planeación, de desarrollo de políticas y manejo. Y recuerden que estas son las recomendaciones que generó el Instituto de Medicina para la Enfermería, ¿no? Y bueno, hubo un estudio de aproximadamente 1.000 hospitales que encontraron que las enfermeras solo son el 6% de los miembros del consejo. Todos los hospitales tienen un consejo y de estos solamente el 6% son enfermeras. Los médicos representan el 20% de los miembros y otros, de parte del ámbito clínico, representan el 5%. Podemos ver que ha habido un esfuerzo activo para poder identificar enfermeras que pueden estar en consejos y entrenarlas para ver cómo se pueden comportar como miembros del consejo y también estar a nivel de consejos comunitarios y hospitalarios. Y bueno, finalmente los datos. El informe dice que tenemos que mejorar los datos de nuestra fuerza de trabajo en atención en salud para poder proyectar y evaluar mejor los requerimientos a futuro. Tenemos muy poca investigación acerca de lo que es la fuerza de trabajo en salud y necesitamos mayor información.
Por tanto, voy a dejarlo ahí, le voy a dar la palabra a Claudia. Yo les quiero decir que el grupo que está asimilando esta planeación incluye enfermeras, hay un balance de enfermeras y de otros está más equilibrado, y que para mayor información ustedes pueden ir a la página web. También tienen una cuenta en Twitter, tienen una y en Facebook, y lo que ustedes van a ver es que están preparándose para generar un informe en el 2020 y ya pidieron el plan para los próximos 10 años. ¿De dónde vamos desde el 2020 hasta el 2030? Por tanto, esto es una travesía para mejorar la atención en salud para todas nuestras comunidades. Gracias. Karen, thank you for your, thank you. I think that there's a very big bet where all the initiatives that all the institutions in the world, the WHO, PAHO, the American Medicine Academy are trying to acknowledge, to invite the nursing professionals to assume the leadership of the future and decide to give this big leap forward regarding the evolution that we must have. I would now give the word to Claudia Marcela Velázquez, who is going to tell us about the vision of nursing at the national level. Buenas tardes, ahora sí. Bueno, en primer lugar, pues agradecer, por supuesto, a la OES, a la Fundación Santa Fe, ¿cierto? Y a ISCOA por esta invitación, porque me da la oportunidad de contarles a ustedes cómo está la enfermería en Colombia. Hablar de calidad definitivamente tiene que ver, en salud, por supuesto, tiene que ver con enfermería. Si ustedes se ponen a pensar, quizá el grupo más grande de soporte de un sistema de salud es la enfermería. Y cuando hablo de la enfermería estoy hablando de los profesionales de enfermería, de las profesionales de enfermería y por supuesto del grupo de personal auxiliar que nos acompaña. Pero ¿cuál es la realidad de la enfermería en Colombia para lograr esa calidad que ha venido trabajando o tratando el foro durante todos estos días? Lo primero que quiero contarles es que la enfermería profesional en Colombia inicia hace 100 años aquí en Cartagena. Es importante mirar porque la línea de tiempo les va a poder a ustedes mostrar cuáles han sido los grandes avances que la enfermería a nivel de Colombia, líder en Latinoamérica junto con Brasil, ha generado en estos años. Entonces, lo primero y que me parece fundamental es decirles a ustedes y contarles, yo sé que aquí hay muchas enfermeras y enfermeros que lo saben, pero a veces lo olvidamos, que hemos logrado tener una ley. En este momento tenemos dos leyes. La ley 266 que regula o reglamenta el ejercicio de la profesión de enfermería y la ley 911 de 2004 que establece la responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión. Desafortunadamente, diría yo que muchos de nuestros profesionales, a pesar del intento y del esfuerzo de las escuelas de enfermería y de las facultades de enfermería en general por enseñar la ley, no ha sido tan fructífero y a pesar de que tenemos una ley que reglamenta muchos de los problemas que tenemos, no la conocemos. Actualmente quiero contarles que la ley 911 está siendo revisada. Ya hemos avanzado mucho desde que salió la ley y la ley pues necesita una revisión y un ajuste. Entonces los invito en primer lugar a que ustedes revisen la ley y de pronto aporten a través del Tribunal de Ética de Enfermería a esa ley. La ley 266 habla de una estructura que debe tener la enfermería en Colombia. En este momento existen unas organizaciones de enfermería que son las que lideran los procesos que tienen que ver con las problemáticas y con los avances de enfermería, que son la ANEC, Asociación Nacional Colombiana de Enfermeras, que es, digamos, la madre de las organizaciones en Colombia, la ACOFAEN, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería,
el Tribunal de Ética de Enfermería y actualmente hay una asociación importante que es la Asociación de Estudiantes de Enfermería en Colombia. Y a nivel, digamos que superior, está el Consejo Técnico Nacional de Enfermería, al cual represento en este momento como presidente, que es el asesor del ministerio para los asuntos de la enfermería. La ley dice que el señor ministro y de Salud y de Educación también pertenecen a ese consejo técnico y son ellos, ese grupo, el que lidera los procesos de la enfermería en Colombia. Entonces, digamos que tenemos una oportunidad como profesión en esa representación cercana al gobierno que quizá no está en el proceso de desarrollo, diría yo. Algo de cifras para contarles a ustedes. Nosotros en este momento en Colombia tenemos 61 programas de enfermería con registro calificado. ¿Qué significa el registro calificado? Que los programas cumplen con el mínimo de calidad, si es que hay un mínimo, unos mínimos de calidad, que le permiten funcionar en el país. Y hay 23 programas de esos 61, más o menos el 37%, que tienen acreditación de alta calidad. Los que estamos en el mundo de la educación sabemos que, igual que los que están en el proceso de acreditación de las clínicas y hospitales, que cumplir con esos estándares implica un esfuerzo grande de la institución que garantiza que los profesionales que son egresados de esas instituciones tienen alta calidad de formación. Y eso pasa por tener unos hospitales de práctica, unos hospitales universitarios que les propongan y generen escenarios a los estudiantes en formación que garanticen las competencias que se han propuesto desde la mirada de los estándares de calidad. Entonces, digamos que esto es muy importante porque los programas de enfermería están trabajando para formar profesionales de alta calidad. La Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería tiene 48 afiliados. Esto es importante porque de todas maneras las asociaciones trabajan por el beneficio de la profesión en todas sus áreas. Una cosa interesante, la Organización Colegial de Enfermería y ANEC, que son las que registran a los profesionales en Colombia, señalan que para el 2018 habían 62.788 profesionales de enfermería registrados. Quiero que hicieran un cálculo, tenemos más o menos 49 millones de habitantes en Colombia, entonces esto que está aquí como dato puede ser mucho menor porque registrados implica, no se sabe todavía si están trabajando o han fallecido o se fueron para otro país, entonces este dato es aproximado, pero lo que nos quiere decir el dato es que tendríamos una razón o una relación entre una enfermera y más o menos… o sea, en 10.000 habitantes tendrían más o menos 12 enfermeras, con las cifras que yo le acabo de dar. Aquí en 2017, la OPS presenta estos datos que me parece que son interesantes. Presenta que para 10.000 habitantes en Colombia había 10 enfermeras, ¿cierto? Recuerden que cuando hablamos de enfermería estamos también contando el personal auxiliar o el recurso humano auxiliar. Enfermeras que son registradas, es decir, que son profesionales en una razón con médico, estaban en 0.58. Los datos nos están diciendo entonces que no hay suficientes enfermeros y enfermeras en Colombia y que necesitamos mejorar la formación. Este dato también es interesante y es… En Colombia, si algo se ha trabajado en la formación superior de enfermería, es decir, hemos empezado a trabajar en especializaciones, en maestrías y en doctorados. El dato que ustedes ven es de maestrías, no incluyen las especialidades. Porque la especialización es algo raro que sucede en Colombia, no sucede en otros países. Normalmente en los otros países hay maestrías, pero las especializaciones no, como que no se cuentan. Entonces, es una situación especial para Colombia, pero sabemos que tenemos especialistas en diferentes áreas. Con una problemática y es que el sistema
de salud a veces no ha comprendido de pronto que estas enfermeras especialistas ameritan una mirada especial a nivel laboral. Entonces tenemos un problema, y ya los vamos a ver un poco con las enfermeras, y es que un poco nos volvemos toderas, entonces sabemos de todo un poquito. Entonces podemos estar en cuidado intensivo, pero nos vamos para medicina interna, pero entonces hay que cubrir en maternidad y vamos a maternidad, y nos volvemos un poco las que sabemos de todo y no sabemos de nada. Si algo nos han mostrado durante todo el foro es la necesidad de saber hacer lo que tenemos que hacer, con formación en práctica avanzada en la enfermería, ¿cierto? Y con un soporte científico. Entonces, esa es una de las retos que tiene la enfermería en Colombia. Aquí vemos entonces que para maestría, en este dato hasta 2017 solo tendríamos 373 enfermeras magísters. Cuando hablamos de doctorados, tenemos doctorados. Estamos viendo que en este momento hay 2 doctorados en la Universidad Nacional y en la Universidad de Antioquia. Los énfasis de los doctorados en Colombia no son igual a los énfasis de los doctorados en Norteamérica. En Norteamérica los doctorados están más enfocados hacia la práctica avanzada de la enfermería. Los doctorados en Colombia están más enfocados en investigación, en enfermería, lo cual en el momento en que surge el doctorado es muy importante porque necesitábamos crear conocimiento de enfermería en Colombia y las enfermeras tenían que empezar a investigar. Entonces, uno de los avances que ha tenido la enfermería en Colombia es eso, ha venido investigando los fenómenos de la enfermería en Colombia. Actualmente en la Universidad de La Sabana se está preparando un doctorado en práctica avanzada, porque también hemos entendido la necesidad que existe en crear modelos de enfermería liderados por investigadoras que también generen unos procesos de avance en el conocimiento dentro de los hospitales. Entonces, para sintetizar un poco, la enfermería en Colombia ha tenido avances a nivel de la academia. Nosotros, como ustedes lo vieron, ya tenemos maestrías, doctorados, con una problemática, insisto, y es que como no se representa económicamente el esfuerzo de hacer un doctorado y una maestría, las enfermeras y enfermeros lastimosamente no quieren o no pueden o no tienen acceso a esa formación avanzada. Cuando una enfermera tiene que trabajar en 2 lugares, una noche intermedia y por la mañana, porque sus turnos son de esa forma para poder tener un salario digno, entonces no hay oportunidad de estudio. Una de las cosas que está trabajando Nursing Now, como lo decía Karen, y la mirada del fortalecimiento de la enfermería implica pasar por un trabajo con remuneración digna para el esfuerzo que tiene la enfermería. Esto es una cosa que se está adelantando en Colombia y estamos tratando, sobre todo esta mañana hablaron del manual de habilitación, no sé si algunos de ustedes pudieron asistirlo. Y en el manual de habilitación exigen el perfil de enfermería. Y si ustedes lo revisan, en muy pocos lugares aparece un perfil de enfermería especializado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar para demostrar que si hay una enfermera con práctica avanzada, responsable de un servicio como lo mostraba Karen, van a disminuir los problemas de salud, pero también van a disminuir los costos. Y pues obviamente va a haber mejor calidad en la atención a los pacientes. Entonces, a nivel de la academia, creo que tenemos un desarrollo muy importante. Somos el segundo país en Latinoamérica que tenemos una formación avanzada de gran impacto. Brasil es el primero a nivel de Sudamérica y creo que estamos muy bien, digamos, rankeados en enfermería a nivel de la formación que tenemos y ofrecemos. A nivel de la investigación, creo que enfermería ha hecho un esfuerzo muy grande. Hoy tenemos grupos de enfermería reconocidos por Colciencias como investigadores. Tenemos investigadores junior, investigadores senior. O sea, tenemos investigadores que ya son reconocidos como personas que pueden aportar de manera importante al conocimiento de la enfermería en Colombia. Tenemos
un desempeño en diferentes escenarios de la asistencia. Normalmente yo creo que la enfermería, a mi manera de ver, es la gran desconocida, es muy conocida pero muy desconocida. La capacidad de las enfermeras y enfermeros en el desarrollo de los diferentes escenarios del sector salud es impresionante. No solamente estamos en la parte asistencial, sino también en la parte administrativa, ¿cierto? Estamos en la parte de atención primaria, o sea, encontramos enfermeras en salud ocupacional, en salud laboral. En general podemos hacer una cantidad de roles que cada día generan nuevas oportunidades para los profesionales. Actualmente también tenemos una práctica autónoma. ¿En qué sentido? En que podemos generar, ¿cierto?, empresas de servicios de cuidado. Por ejemplo, muchas de las empresas de cuidado domiciliario son lideradas y gerenciadas por enfermeras y enfermeros. Entonces tenemos una oportunidad gigante en el desarrollo, pero también necesitamos unas condiciones, como les digo, que son necesarias para el desarrollo también. A nivel de políticas y participación, nosotros hemos entendido, por lo menos desde las asociaciones, que si nosotros no tenemos una participación política, donde haya una ley que nos soporte, y aunque la tenemos, como ustedes lo vieron, pero que esté actualizada y que genere un escenario de obligatoriedad en ciertos aspectos, no vamos a poder desarrollarnos como queremos. Las experiencias exitosas de enfermería pasan por la creencia de las directivas en enfermería. Cuando finalmente se cree que se puede, se puede. Entonces, si queremos tener hospitales exitosos, pasa por tener enfermeras y enfermeros que puedan desarrollarse exitosamente y aportar al sistema. Nos han hablado también todo el tiempo en el foro del trabajo interprofesional, pero un trabajo interprofesional de tú a tú, que genere las posibilidades de conversar con el otro y de poder aportar la visión de enfermería al otro. Ese también es uno de los retos que tenemos nosotros. Finalmente, acá, para resumir, tenemos como retos la formación en práctica avanzada. Yo creo que Colombia necesita fortalecer esto. Estados Unidos nos da un ejemplo muy oportuno de cuál es la ventaja de tener esa práctica avanzada. Ayer Karen nos explicaba los diferentes grados de enfermeras que hay allá. Y creo que nosotros tenemos que pensar en cómo podemos generar esos procesos de capacitación y de habilidad y de competencia de las enfermeras y enfermeros nuestros. Necesitamos un reconocimiento laboral. Nosotros con todas las organizaciones de enfermería, en todos los foros, en todos los simposios, en todas las reuniones, creemos que si esto no mejora, siempre va a haber una dificultad para el desarrollo profesional. Creo que lo estamos logrando, estamos trabajando en eso, como les contaba ayer también, les señalaba, el Consejo Técnico Nacional en representación de todas las organizaciones está trabajando con el Ministerio de Salud, con la Dirección de Talento Humano y con los senadores de la República para generar una revisión de la ley y de las normas para mirar cómo puede fortalecer esta área. Y tenemos un problema de visibilización social y liderazgo. La campaña Nursing Now, que en 2020 pues, hace su cierre en sus metas, pero la campaña que también nos cuenta Karen, implica que tenemos que mostrar que enfermería tiene unas capacidades muy grandes para aportar a los sistemas de salud. Y ese es el reto que tiene enfermería, demostrar con indicadores, con cifras, y por eso uno de los retos que hay acá es uno de los más importantes, y es que hasta que no tengamos sistemas de información sólidos, robustos, que permitan mostrar el impacto que tiene el cuidado de enfermería en los pacientes a nivel individual y a nivel colectivo, pues seguramente no podremos demostrar pues, todas las capacidades que tenemos. Y la reglamentación de actualización y cumplimiento de la ley. ¿De qué nos sirve una ley si no está reglamentada? Y si no se cumple. Por eso yo los invito nuevamente a que ustedes lean la ley, porque en la ley muchos de los problemas que acabamos de decir están implícitos en la ley, pero la reglamentación aún no ha llegado y por lo tanto pues no hay cumplimiento de la misma. Entonces creo que el reto es que nosotros descubramos las capacidades como enfermeras y enfermeros que tenemos y también generemos posibilidades para el desarrollo. Muchas gracias. Claudia,
Creo que tengo la posibilidad en este momento de recoger algunos elementos, mientras invito a Karen, por favor, aquí para trabajar sobre unas preguntas. En realidad, la profesión de enfermería hoy es capaz de reconocer las necesidades de un país, de una nación y del mundo. Creo que hemos escuchado desde las conferencias de Karen y de Claudia cómo las enfermeras nos venimos preparando, tanto en formación especializada clínica como en formación administrativa, para atender esos requerimientos que la población que decidimos cuidar sean atendidos. Creo que además es un gran momento para reconocer que si bien Nursing Now genera unos elementos necesarios, unos elementos interesantes y comunes para trabajar sobre la enfermería en el mundo, cada uno de los países reconoce a través de su entorno, a través de sus necesidades y a través de sus capacidades, cuáles son esos elementos que claramente debe abordar para acompañar el desarrollo de la profesión. Escuché palabras que realmente debemos reconocer entre todas, y es una gran cantidad de programas de formación y la calidad de los mismos, habilidades y desarrollos en investigación, avances en administración y también unos retos que nos plantea el sistema desde la fragmentación, una población cada vez más enferma, los altos costos. Reconocemos también que el número de enfermeras en este país probablemente ocupa más del 70% de los empleados de una institución de salud, pero también debemos reconocer el rol que cada una de nosotras representa allí. Quiero hacer un par de preguntas y si el público se anima a hacer preguntas también. Tengo una pregunta para Karen. ¿Cuál crees que es el rol del doctorado en enfermería y su relevancia desde el punto de vista administrativo en Colombia? ¿Has tenido la oportunidad de trabajar en algunas instituciones en Latinoamérica y has encontrado algunas fortalezas allí? ¿Cuál crees que es ese rol? Bueno, yo tengo un doctorado. Yo siempre he estado en una institución médico-académica que es una facultad de medicina y una facultad de enfermería. Por tanto, si usted quiere hacer un puente en la academia y la práctica, yo pienso que ayuda mucho tener el grado terminal en una profesión. Yo conozco la estadística, yo conozco cómo llevar a cabo la investigación, tengo lo cual en un centro académico es muy significativo. En un hospital comunitario o en una clínica puede que la situación sea diferente, donde el PhD no tiene tanto valor y de pronto no se necesita. De pronto en un hospital comunitario se necesita una enfermera jefe que tenga un antecedente en administración. Yo pienso que eso varía mucho. Yo pienso que si usted escucha lo que Nursing Now está tratando de hacer con los datos o con el informe del Institute of Medicine es que tener sus grados doctorales lo ayuda a crear el motor que permite generar datos y comprender datos. Lo otro, la otra preparación doctoral que hacemos para enfermeras se llama una práctica doctoral en enfermería. Claudia lo mencionó, porque esto es el grado que prepara a los practicantes, ¿no? De enfermería tenemos dos tipos de grados y yo pienso que depende de dónde sea su práctica y cuál sea un PhD o un doctorado en práctica enfermería, claro que añade valor. Tenemos varios programas de formación en enfermería especializada en este país, oncólogas, neonato, enfermería oncológica, enfermería en neonatología, en pediatría, en cuidado intensivo, urgencias y demás, están formadas en especialidades. Y si uno quisiera comparar un poco los roles de práctica avanzada, como estaba mencionando Karen, aparece el rol de la Clinical Nurse Specialist. ¿Cuál crees tú que es la brecha que debemos desarrollar las enfermeras colombianas para alcanzar ese rol? Bueno, yo creo que me toca retomar lo del escenario y las condiciones para poder hacer el desarrollo. Y esas condiciones pasan por reconocer que las enfermeras y los enfermeros o se están formando en posgrado. Y eso significa que los hospitales o clínicas deben reconocer la formación a nivel laboral.
porque eso motiva a las personas a formarse. Como les decía, la figura de especialización en Colombia es diferente a las figuras de formación avanzada o de formación en posgrado en otros países. Yo considero que se debe generar una mayor formación que va a permitir lo que Karen señalaba, ¿cierto? Una mejor actuación ante los pacientes y una motivación para que las enfermeras y enfermeros se sigan formando y mejorando todas sus competencias. Es un reto muy grande. Insisto que uno de los momentos importantes ahorita es revisar el manual de habilitación que exige en ciertos servicios especialistas, porque es la oportunidad que tenemos de empezar a mostrar que existen especialistas en las áreas, que no es igual tener una enfermera con una certificación de formación en oncología de 2 meses a tener un especialista que se ha formado para esa área. Entonces, ese es el reto. Okay. ¿Alguien del público tiene una pregunta? Porque yo tengo más aquí preparadas. Bueno, entonces esta pregunta en realidad va para Claudia y para Karen. ¿De qué manera el intento de seguir la ruta de la excelencia de Magnet que conversábamos ayer y la ruta de la excelencia de Nursing Now ofrece una posibilidad de elevar el nivel de la profesión? Well, my experience is more with Mi Magnet. experiencia es más con Magnet, así que voy a enfocarme en esa. Yo pienso que Magnet crea estándares que permiten que una institución, que un hospital o una clínica eleven los niveles de la práctica de enfermería. Así que eso crea un entorno donde todo el hospital, no solamente el departamento de enfermería, pero todos los departamentos deciden cumplir con esos estándares, y eso los pone en una ruta que permite elevar la práctica. Y quiero enfatizar el trabajo, porque cuando la práctica de enfermería necesita elevarse, quiere decir que nosotros las enfermeras tenemos que tener las habilidades, la experiencia que nos permite hacerlo. Es algo que no lo ganamos, no nos es dado. Por tanto, yo pienso que los estándares de Magnet muestran la ruta. Usted puede evaluar dónde está su institución y después tiene que crear un plan, una estrategia para ver cómo van a continuar el resto del camino, lo cual claro que va a generar un trabajo y va a generar cambios en su práctica. Así que la enfermería se debe al cambio en el modelo Magnet. I would like to explain what's Nursing Now, because maybe me imagino que todos han oído hablar de nuestra querida Florence Nightingale. Florence Nightingale cumple 200 años de celebración de su nacimiento el próximo año. En Gran Bretaña señalan, a partir de un estudio que se llamó el triple impacto de la enfermería, señalan que para el 2020 se va a hacer una campaña para resaltar el papel de las enfermeras, porque las enfermeras y enfermeros tienen 3 impactos en los sistemas de salud. El primer impacto es que la formación de enfermeras aporta a la disminución de la morbimortalidad en los pacientes. Ya el estudio del triple impacto lo demostró. El segundo tópico que toca es que, como las enfermeras, y digo enfermeras porque somos la mayoría mujeres, al generar un proceso de desarrollo, estamos mostrando que las mujeres desde el género podemos aportar a la salud de las personas y de los sistemas, y esto mejora la condición del género. Y la tercera es que disminuye costos. O sea, financieramente aporta a disminuir en la morbimortalidad y por lo tanto a disminuir los costos. Entonces, ¿cómo se articula? Perfectamente, porque una de las necesidades que tiene enfermería es aportar a los estándares, y el proyecto Magnet busca mostrar el desarrollo de la acción de enfermera en estándares de calidad. Entonces creo que está articulada perfectamente, y creo que ese es el secreto para mostrar
y revelar la importancia que tenemos como profesionales en un hospital. A nivel de hospital, pero a nivel también del sistema de salud, es una oportunidad para demostrar que esos indicadores impactan de manera positiva el sistema de salud. Hoy en estos 2 días, en realidad, de este encuentro hemos evidenciado grandes oportunidades de transformar los resultados en salud de nuestro país. Aquí estamos diferentes líderes de diferentes intereses dentro del sector salud que tenemos finalmente la misma preocupación sobre el sistema. Quiero preguntarte a ti, Claudia, desde tu rol como presidenta del Consejo Técnico Nacional, ¿qué podemos hacer hoy las enfermeras que estamos aquí escuchándote y compartiendo un mismo interés para acompañarte en ese propósito de elevar el nivel de la práctica en Colombia? Yo creo que una de las cosas que ha sido más difícil para los enfermeros y enfermeras es que no hemos logrado ser un cuerpo colectivo. Tenemos, como les decía, tenemos oportunidades porque tenemos organizaciones que nos representan, pero no nos sentimos representados por las organizaciones. Creo que el papel del Consejo Técnico es fundamental y en primer lugar tenemos una página, porque ahora en el mundo de las comunicaciones nos toca vincularnos. Creo que el mundo, nos lo decía el doctor Wu, está por fin pensando en la organización de la biología. La organización de la vida y de la biología nos demuestra que la única manera de sobrevivir es en red, trabajando en red, porque hay flujos de información y vínculos que potencian. Las organizaciones vivas se mantienen vivas porque viven conjuntamente y se alimentan entre ellas. Entonces, para responder nuevamente, para apoyar el Consejo Técnico necesitamos comunicarnos como vasos comunicantes. La página que tenemos es Consejo Técnico Nacional de Enfermería. Ahí ustedes se pueden comunicar con nosotros. En este momento somos 4 personas las del Consejo Técnico. Son 2 representantes de ANEC y 2 representantes de ACOFAEN, un representante del Ministerio de Salud. Y ahí nosotros recogemos las inquietudes. Digamos que la campaña Nursing Now nos ha posibilitado eso. En este momento hay 14 grupos trabajando a nivel del país en establecer estrategias a nivel institucional. Ha sido interesante porque estamos trabajando de lo pequeño a lo grande. Entonces, en sus instituciones han empezado a generar estas reflexiones que tú desde la Fundación ya has hecho, y es que si escuchan enfermería podemos mejorar los estándares de la clínica. A nivel, digamos, más regional, se está trabajando con las secretarías de salud en muchos departamentos ya, con los consejos técnicos regionales, que están conformados por miembros de las universidades y por miembros de las secretarías de salud. Y a nivel nacional, pues estamos trabajando con el Ministerio de Salud. Finalmente lo que necesitamos es que ustedes nos cuenten, se comuniquen con nosotros nos comunicamos también, y ya, como les digo, hemos logrado tejer más la red y ampliarla, porque es la única manera de trabajar, porque necesitamos argumentos. La única manera de demostrar que nosotros tenemos capacidades es con argumentos científicos, técnicos, evidencia, también nos lo han dicho todo el tiempo, ¿no? Entonces, si no construimos evidencia, pues no podemos demostrar que trabajar con nosotras genera procesos positivos. Básicamente creo que sería eso. ¿Me ayudan con el micrófono, por favor, aquí y allá? 2 manos levantadas. Adelante. Buenas tardes, soy enfermera, trabajo en la unidad de servicio de urgencias del Hospital San Ignacio, soy la coordinadora de esta unidad. A mi cargo y lidero un equipo de 86 enfermeros, que somos los que trabajamos para la unidad de urgencias. En este proceso de trabajar en una unidad tan compleja, han surgido muchas necesidades de especializar el talento humano en enfermería, porque cada vez se complejizan más los pacientes, tenemos tensiones con los procesos, tensiones de diferentes sociales, de muchas áreas, y ha sido un proceso muy complejo poder formar este talento humano para la atención de los pacientes. Digamos que como experiencia tengo un grupo de 13 especialistas en urgencias
que fue súper difícil apoyar para que estudiaran. Tuvimos que hablar con directivas del hospital para que permitieran ajustar los horarios y ajustar muchas cosas para que estas personas con sus propios recursos fueran a estudiar y formarse para dar lo mejor en el servicio. ¿Qué experiencia, Karen, sobre todo, tienes tú de estrategias o que existan para facilitar desde las instituciones que los profesionales en enfermería fortalezcan esta formación, teniendo en cuenta que en nuestro caso, en Colombia, las tensiones de los salarios, lograr un balance entre la vida laboral y personal que permita cumplir con los horarios que las facultades que ofrecen los programas tienen y que faciliten que las enfermeras podamos tener acceso a este tipo de formación? ¿Cuentan con estrategias para formar el personal o facilitar que el personal de enfermería acceda a este tipo de formación? First of all, let me commend you. Felicitarlo, porque usted está manejando, creo que dijiste 86 personas. Hay muy pocos profesionales en el mundo que tienen 86 personas a cargo. Eso es una proporción grande de personas y la verdad es muy común en enfermería. No es fácil y yo pienso... y uno maneja como de 50, 80, 100 personas, yo pienso que es el trabajo más difícil en un hospital, por tanto lo felicito por haberlo hecho. Bueno, tú generaste varios, entonces algo que se me ocurre es este concepto de que usted crea una residencia. Por tanto, cuando alguien nuevo llega a su unidad y usted está trabajando con ellos para poder darle todas las capacidades que necesitan, hay varias horas dedicadas a esta residencia donde no tienen que hacerse cargo de pacientes, pero que están fuera de la unidad y tienen tiempo protegido para llevar a cabo esas experiencias educativas. Y eso es el concepto de esta residencia. Y es lo que los médicos tienen cuando se gradúan de la Facultad de Medicina. ¿Cómo se financia? Eso es otro problema. El concepto yo pienso que puede ser aceptable para todos, pero el financiamiento es un desafío. Y yo también valoré mucho su punto acerca del equilibrio entre el trabajo, la vida y los turnos. Hace años en Hopkins, un hospital la vio haciendo los horarios en papel y dijo, yo puedo poner esto en un sistema electrónico, y él desarrolló un sistema el cual se compró y que después lo compró el sistema de salud en el Reino Unido, y nosotros hemos utilizado este sistema y otros sistemas en el mercado, pero el sistema permite que las enfermeras inserten sus requerimientos en línea para las próximas semanas. Y esto establece la programación de la mejor manera para poder darle a todo el mundo tiempo para sus preferencias, pero pero también hay un dispositivo para generar apuestas, porque yo puedo decir, mire, a mí me gustaría tener libre el próximo viernes, ¿será que alguien me puede hacer el cambio? Y esto se hace a nivel electrónico, en línea. Y esto, ustedes tienen un sistema aquí así que puedan cambiar turnos a nivel electrónico. Eso haría la vida de esta señora mucho más fácil. Porque son preguntas muy complejas. Yo pienso que hay muchas estrategias que se pueden utilizar para poder promocionar el aprendizaje de las enfermerías. May I compliment this? I think that right now we have challenges to say what you... que son un poco limitantes también a veces para las especialidades, también en tiempos, porque normalmente exigen el tiempo de día completo, por ejemplo, ¿cierto? O de formación de tiempo completo y no de noche, por ejemplo. Entonces, créanme que las universidades están pensando en eso y están buscando maneras de favorecer, también de la parte de simulación y de manera virtual, generar objetos virtuales de aprendizaje
que permitan de pronto flexibilizar un poco más los horarios de las especializaciones o maestrías, pero pues todavía estamos en el proceso de pensar. Otra oportunidad más por trabajar. Aquí teníamos otra mano levantada. Buenas tardes para todos. Quisiera saber si para la jefe Claudia, si desde Acofain se está trabajando o se tiene un proyecto para trabajar lo de ratio enfermera-paciente. Se han visto artículos, pero desde España, en donde hacen el estudio de suficiencia y nos presentan un proyecto de ley que va a ser aprobado para el siguiente año, en donde nos hablan de cuántos pacientes por cada enfermera. Entonces… Sí, nosotros estamos preocupados porque es importante señalar ese ratio. Por eso yo te preguntaba ayer, Karen, un poco cómo han ustedes llegado a esa decisión. ¿Qué se ha hecho? Se han hecho algunos trabajos de investigación. La Universidad Nacional ha hecho trabajos de investigación buscando establecer patrones que nos permitan determinar el ratio paciente-enfermeros, pero es que eso es un poco complejo porque también depende las unidades, depende las oportunidades de los servicios. Entonces, pero créeme que estamos, yo creo que la única manera de demostrarlo es desde la investigación, para poder dar argumentos nuevamente, primero qué pasa en otros países, qué pasa en nuestras condiciones, además porque nuestras instituciones hospitalarias, ustedes lo saben, son diferentes. Y tienen diferentes maneras de generar sus procesos, a pesar de todo lo que hemos venido hablando durante toda la mañana. Pero creo que estamos en ese camino y esa es una necesidad que tenemos de definir. Yo voy a permitirme comentar algo al respecto de tu pregunta, y es que también vale la pena hablar un poco de complejidad. ¿Qué tal si olvidamos y dejamos de un lado el número y reconocemos la carga de cuidado, las horas que me requiere de cuidado de ese paciente? También hay bastante literatura escrita al respecto y tal vez sea un camino para empezar a entender desde nuestro entorno, desde nuestras condiciones, qué tipo de esa información es útil para hacer una traslación o trasladarla y tratarla de adaptar a nuestro entorno. Hoy necesitamos data, como estamos diciendo, información para reconocer que un paciente complejo demanda unas horas de cuidado, dedicación personal, equipo, etcétera, demanda mayores horas que un paciente que no lo está. Probablemente un criterio que debe estar allí sine qua non es la complejidad para tomar las decisiones. Hay algunos avances en algunas instituciones donde ya se están intentando hacer algunos esfuerzos para eso. No, y ya hay estudios acá colombianos de carga. O sea, por ejemplo, la Universidad Nacional con mi universidad, UDCA, ya generaron con Colciencias un estudio de carga. En este momento se está haciendo la segunda fase del estudio y creo que da datos interesantes, como dice Sandra. Pero pues tenemos que seguir en el empeño. Me voy a arriesgar a hacer la última pregunta para Karen. ¿Hay más preguntas? No. Sí. Creo que en este momento ya hay un artículo publicado sobre carga, se llama carga de los profesionales, carga mental, porque ellos en la primera fase hicieron carga mental de los profesionales de salud. Y ahorita estamos en proceso de publicación de otro artículo que me imagino que dentro de poco sale. Mi última pregunta para Karen es, has estado involucrada en iniciativas de enfermería en Colombia y en la región durante varios años. ¿Cuáles crees que son las fortalezas o las ventajas que has visto en esta enfermería que has conocido en Colombia y Latinoamérica? Bueno, yo quiero agradecerles por haberme invitado esta semana. Lo he pasado muy bien. A mí siempre me impresiona la dedicación de las enfermeras y el nivel de especialización que han alcanzado las enfermeras. Yo he trabajado mucho con la fundación, por tanto, yo los he visto desarrollar una estructura de gobernabilidad, una gobernabilidad compartida. He visto cómo ya ahora la enfermera jefe tiene una posición más ejecutiva. He visto que desarrollan comités y educación, en investigación, en todo tipo de entrenamiento y el desarrollo de esos talentos. Ellos tenían un plan estratégico y una visión para hacerlo eso y lo han ejecutado a lo largo de los años. Eso no pasa, ¿no? En meses, eso se demora años y por tanto se han adherido
a la calidad, y también han visto que ahora se han dado cuenta que importan las mediciones y también el interés de la fundación en hacer un benchmarking internacional, lo cual ha sido impresionante. Yo los conozco mejor que a otros hospitales en Colombia, son los que más conozco, pero me ha impresionado. Y yo estoy seguro de que están ahora en una ruta para mejorar más, y les deseo a todos los mejor, a la fundación, a todos los hospitales que están representados aquí. Nuevamente, muchas gracias. Okay, thank you so much for having been here with us, for having stayed. Y gracias por una jornada muy académica y productiva. A nuestros panelistas, muchísimas gracias.